esta clase. Efectivamente, la idea es presentar algunos resultados de investigación sobre el sector manufacturero en México en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese era el viejo, por así decirlo, Tratado de Libre Comercio que tuvimos durante un largo periodo de tiempo hasta el nuevo tratado, que en realidad es una continuación del viejo tratado, pero bueno, ahora lo llamamos diferente, ¿no? Esta es una investigación. Voy a pasar a presentarla, voy a pasar a compartir la presentación que les quiero hacer el día de hoy. Aquí está y aquí está. Esta es una presentación, este es un trabajo, una investigación que realicé en conjunto con el doctor Abelardo Mariña Flores. Es un profesor, colega de mi área de investigación, del Departamento de Economía, también de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Dado que la presentación es para esta materia de economía internacional, fundamentalmente, la presentación va muy orientada a lo que es esta investigación y muy orientada hacia una evaluación de cómo el libre comercio afectó al caso de México como un país periférico. La investigación se publicó en un capítulo de libro, en un extenso capítulo de libro, un capítulo de libro de más de 50 páginas, que editó el colega Juan Santarcángelo de Argentina. Está publicado en Palgrave Macmillan, y es un libro interesante, creo yo, porque analiza las experiencias del sector manufacturero en 3 países durante el periodo neoliberal, por así decirlo, durante el periodo neoliberal, que son, bueno, quizá los 3 países más importantes de América Latina: Argentina, Brasil y México. Bueno, no sé si aquí pueden ver un poco, es este libro. Tiene 3 capítulos para cada uno de los países, más una introducción y unas conclusiones. Creo que es altamente interesante, ¿no? Insisto, el objetivo es evaluar el desempeño del sector manufacturero de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Imagino que han analizado y han estudiado mucho el libre comercio y las implicaciones que tiene, los movimientos hacia el libre comercio que se han producido en las últimas décadas, etcétera, y los impactos que tiene para la economía. Imagino que con Roberto también verán una visión que no es la ortodoxa del comercio internacional, sino que verán, o por lo menos ya conocerán, de una visión más heterodoxa para analizar el comercio internacional, para analizar las relaciones internacionales, que nosotros consideramos que además es más apropiada porque captura mucho mejor cómo son en realidad estas relaciones a nivel internacional. No es el mundo de la teoría de las ventajas comparativas ricardianas, ¿verdad?, aplicadas en la que hay por decirlo, un mundo basado en relaciones simétricas entre países, ¿verdad?, sino que nosotros lo vamos a concebir como unas relaciones asimétricas, con una jerarquía de países en las cuales tenemos países centrales, países periféricos, y incluso dentro de ello diferentes subjerarquías que nos ayudan a comprender mejor esto. Y bueno, esto va a estar un poco en el conjunto de la presentación. Entonces, insisto, voy a presentar fundamentalmente los resultados que están plasmados en este capítulo del libro, y cuyo objetivo es evaluar el desempeño del sector manufacturero de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y la estructura de la presentación va a ser la siguiente, ¿no? Van a ser 5 puntos. Un primer punto breve en el que simplemente presento una periodización de largo plazo de la economía mexicana.
relativamente común a otros países, aunque con alguna particularidad en el caso de México. No creo que sea nada desconocido para ustedes. En segundo lugar, voy a presentar algunos elementos teóricos, conceptuales, históricos de los elementos de la reestructuración neoliberal del sector manufacturero en México, dividiéndolo en dos apartados esencialmente: la precarización neoliberal y la precarización laboral y la apertura externa. Y a partir del 3, en el 3 y 4 ya les voy a presentar la evidencia empírica, el trabajo empírico que realizamos. En el primero, para mostrar y caracterizar cómo fue esa apertura externa del sector manufacturero, y en el primero de los puntos empíricos y en el segundo de los puntos empíricos para mostrarles cuál fue la transformación estructural del sector manufacturero. Y finalmente presento unas breves conclusiones en las que se caracteriza lo que ha sido el modelo de crecimiento o el modelo de acumulación de capital en México, que ha sido un modelo liderado por exportaciones manufactureras y se caracteriza brevemente a partir de tres grandes características en la conclusión. Como en la mayor parte del mundo, ¿verdad? Desde la época de entreguerras o de posguerra, ¿verdad? Ha habido dos grandes periodos macroeconómicos, dos grandes periodos de la macroeconomía, en las que ha habido un comportamiento muy distinto a nivel agregado y a nivel macroeconómico. Un largo periodo que le denominamos la onda larga expansiva. Nos gusta caracterizar a esos periodos como ondas largas. Es un debate también interesante, pero no puedo entrar sobre él, que abarca desde 1933 a 1981 y que se caracterizó por un elevado crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 6.2%. Son cifras anuales elevadas. Este largo periodo estuvo caracterizado por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, conocido como el ISI, el modelo ISI o el proceso ISI, y tiene su fin como consecuencia de lo que caracterizamos como la crisis estructural de rentabilidad asociada a la caída tendencial de la tasa de ganancia, que se da en la década de 1970 y que se expresa en crisis cíclicas, en graves crisis cíclicas, como fueron la crisis de 1973 y otras crisis cíclicas importantes, ¿no?, que hubo en el periodo, que inician un periodo de necesaria reestructuración de la economía capitalista como mecanismo de salida de esa crisis, y que a partir de ahí la macroeconomía, el comportamiento macroeconómico de México se caracteriza por una onda larga contractiva que empieza en 1982 y que continúa hasta el día de hoy, evidentemente agravada por la profunda recesión actual, ¿verdad? Detonada por la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Pero en realidad también agravada por una situación estructural ya muy delicada, muy compleja que había en la economía mundial y en la economía de México en particular, ¿no? Con un crecimiento mucho más moderado del PIB, del 2.2%, que en el caso de México implica prácticamente un crecimiento nulo del PIB per cápita. Bueno, es un periodo que está caracterizado por una reestructuración neoliberal que en México toma los mismos rasgos y tiene las mismas características que tiene en todo el mundo, ¿verdad? En general, en todo el mundo, pero con una serie de particularidades y especificidades que esas características compartidas con el resto de la economía mundial asumen en México. A nosotros nos gusta caracterizar la reestructuración neoliberal, el neoliberalismo,
para nosotros el periodo es esencialmente, el neoliberalismo, perdón, es esencialmente un periodo de desarrollo, un periodo del capitalismo que abarca desde la década de los 80 hasta todavía la actualidad, que tiene una serie de características del proceso de acumulación de capital, de la forma en la que asume el proceso de acumulación de capital, y estas características se pueden agrupar en tres grandes características, ¿no? Una es la precarización laboral, la precarización del trabajo. Dos, la globalización neoliberal. La globalización no es un fenómeno estrictamente neoliberal, pero sí que hay un proceso específico neoliberal de globalización y, por lo tanto, se puede hablar de globalización neoliberal y un proceso de financiarización también neoliberal, o una forma específica que asume la financiarización en el neoliberalismo, que para el caso, son las tres características generales, que para el caso particular de México, digamos que la precarización adquirió una dimensión extrema. La globalización asumió la forma específica de una apertura externa que es acelerada e indiscriminada, y la financiarización asumió un carácter subordinado. Ahora hablaré un poquito sobre esto. Para hablar de la reestructuración neoliberal del sector manufacturero en México, decía que voy a hacerlo en dos partes. En primer lugar, la precarización laboral y, en segundo lugar, la apertura externa. La precarización laboral va primero porque, como uno de los dos elementos de la reestructuración neoliberal, y va primero porque antecede en términos cronológicos a la apertura externa, pero fundamentalmente no nada más la antecede, sino que es un precursor lógico de la apertura externa. Digamos que la precarización laboral fue un paso previo, anterior, necesario para la apertura externa. Esta precarización laboral es resultado tanto de una sucesión de crisis cíclicas, estamos hablando de las crisis que fundamentalmente afectan desde la década de los 70 al conjunto de las economías del mundo, pero esencialmente, y para América Latina, la crisis cíclica que nos afecta de manera grave y profunda es la crisis de 1982, la que pone fin por así decirlo, al largo periodo anterior, y nos afecta de manera grave porque es una crisis que se detona por el incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, que afecta a los países que se habían endeudado, ¿verdad? Y se habían endeudado fundamentalmente también, bueno, de forma externa, en dólares, etcétera, y con deuda con periodos de maduración relativamente cortos, de corto plazo, por lo tanto, que era como funcionaba fundamentalmente los mercados de deuda en ese momento, y que pues debía ser renegociada de forma continua. Cuando hubo que renegociarlas con altas tasas de interés, con tasas de interés mucho más elevadas debido al incremento acelerado de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para luchar contra la inflación, pues es cuando esto afecta fundamentalmente a México, ¿no? Entonces, esta crisis cíclica fundamental, insisto, la que empieza en 1982, pero también es parte de una política económica deliberada que se inicia antes del 82 y que tiene que ver con los mecanismos institucionales de control salarial, etcétera, etcétera, que se ponen en el caso de México, ¿no? Conlleva un deterioro salarial muy importante. El salario mínimo real se reduce en un 31% en el breve periodo entre 1977 y 1983 y acumula luego más de un 20% adicional. Se reduce a menos de la mitad, en un 53% para 1988. Era menos de la mitad ya de lo que de su punto más
elevado, que fue en 1977, y el salario manufacturero real promedio se reduce en proporciones algo menores, pero también muy elevadas, en un 26% desde 1977 hasta 1983 y en un menos 37% desde 1977 hasta 1988, ¿no? Que es el momento, por así decirlo, en el que se frena la primera gran caída del salario real. Y si vemos, en realidad, el salario mínimo real, que es un salario que se fija mediante la política económica, se reduce más que el salario manufacturero real promedio, que es un salario que, por así decirlo, se fija en los mercados de compra y venta de la fuerza de trabajo, ¿no? En el mercado de trabajo. Por lo tanto, esto habla de la incidencia, no nada más de las crisis cíclicas en la evolución del salario, sino de una política económica que, como es la fijación del salario mínimo real en la determinación de esta caída salarial. Y para el sector manufacturero esto permite e implica una especialización productiva, y estamos hablando de el desmantelamiento de los procesos manufactureros que se habían desarrollado durante el proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, que en muchos sentidos son obsoletos o no competitivos en términos tecnológicos en el mercado mundial, para un mercado, por así decirlo, ya globalizado. Se refuerzan los procesos competitivos de baja tecnología, intensivos en trabajo no cualificado, que se desarrollan muy fuertemente. Y como decía, la precarización laboral se postula como una necesidad de la apertura externa. Es necesario contar con costos laborales bajos para que México se pueda insertar al mercado mundial como un mercado, un lugar de producción competitivo de fundamentalmente manufactura y manufactura maquiladora, ¿no? En general, se flexibilizan las condiciones de la venta, de consumo productivo y de reproducción de la fuerza de trabajo, que afectan todas las dimensiones de la fuerza de trabajo. También hay reformas a los planes de pensión, y otra serie de reformas relevantes que afectan negativamente a las condiciones de vida de los trabajadores, de la mayor parte de la población, y que forman parte de esta reestructuración laboral en su dimensión en su dimensión de la apertura externa, ¿verdad? El argumento es que es acelerada y indiscriminada, ¿de acuerdo? Se pasa de una economía altamente cerrada a una de las economías más abiertas del mundo. México, que aunque teóricamente no es una economía pequeña, pero no deja de ser, pues, digo, un país grande, ¿no? Con más de 100 millones de habitantes, etcétera. Entonces, aún así, se convierte en una de las economías más abiertas del mundo. Esta apertura externa se basa en lo que denominamos que es una articulación subordinada al mercado mundial. Y esta subordinación se da a, las estrategias de reubicación de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales se habían empoderado de manera muy fuerte desde, pues fundamentalmente de la década de 1960. También se habían empoderado en México en un proceso previo al neoliberalismo de reubicación de las plantas productivas en México. Estas estrategias consisten fundamentalmente en ubicar las plantas, las líneas de montaje que utilizan trabajo con baja cualificación, ubicarlas en países con bajos costes laborales, y en el caso de México, tras este proceso de precarización laboral, hace que sea una plataforma competitiva para exportar los productos fundamentalmente a Estados Unidos como el mercado más importante, también a Canadá y a otros mercados, pero fundamentalmente al norte, ¿no? Evidentemente, la cercanía geográfica, la gran frontera, etcétera, es otro de los elementos que determina esta posición de México, ¿no? Como una plataforma de exportación a Estados Unidos para empresas transnacionales de todo el mundo,
América del Norte, del propio México y de otros lugares del mundo, ¿no? Esto genera una dependencia de la economía de Estados Unidos, una fuerte debilidad de la dinámica del mercado interno. El Estado, como en la mayor parte de los lugares en los que se han promovido políticas neoliberales, se retrae en su papel de promover el desarrollo. La política económica se subordina a los intereses del capital nacional y extranjero y mexicano. Aquí no quiere decir que haya un menor papel del Estado en la economía. Sí hay un menor papel para promover el desarrollo económico, pero hay un mayor papel, o hay un papel más fuerte para, por ejemplo, incidir. El Estado incide de forma muy fuerte en la reducción de los salarios reales, que es pues, uno de los elementos que planteé anteriormente. Y la apertura externa toma 3 etapas. Una primera etapa temprana, que empieza en 1982 y concluye en 1993, que viene marcada por, en primer lugar, los acuerdos con el FMI, los acuerdos de rescate con el FMI, la aplicación y la entrada en vigor del tratado general de aranceles, ¿verdad? El GATT, en 1986, y el gobierno de Salinas Gortari como un gobierno que supone una ruptura política con la vieja, con la clase política y con la forma en que se había aplicado la política económica durante los gobiernos del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que está en el gobierno durante 70 años, hasta el año 2000, ¿no? Pero incluso, digo, dentro de esa continuidad de un partido, no único, porque había más partidos, pero único en el gobierno, dentro de esa continuidad, Salinas de Gortari sí representó una ruptura. La fase de auge neoliberal en México es del 94 al 2000, con la entrada en vigor el 1 de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio, que es fundamental. La siguiente etapa la denominamos los límites del neoliberalismo en México, empieza en 2001 a 2007 y se caracteriza por un menor dinamismo de esta apertura externa, etcétera, fundamentalmente por la competencia tanto de Asia como de países de Centroamérica, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria textil y otras industrias que son a su vez reubicadas en otros países con costes laborales inferiores incluso a los de México, ¿no? Y la etapa actual, que podemos extender hasta hoy, ¿verdad? El artículo la ubicábamos hasta 2016 en ese capítulo, pero podemos extender hasta hoy, que podemos denominar de crisis global del neoliberalismo. Ya voy a pasar, yo voy a pasar a las dos partes empíricas, ¿verdad? Y voy a pasar a mostrar datos voy a pasar a mostrar datos. Una disculpa porque no, las gráficas están tomadas tal y como estaban, las publicamos en el libro y están en inglés. El resto de la presentación sí está traducido, pero las gráficas están solo en inglés. No, supongo que no tendrán ningún problema en comprender, ¿no? Y en entenderlas. Aquí lo que esta gráfica lo que muestra es a partir de la década de 1970, a partir del año 1970, lo que muestra es la apertura externa del sector manufacturero y en general de la economía en su conjunto. Y lo que se puede mostrar es que en la década de 1970, no sé si se alcanzan a ver mi puntero, creo que sí, ¿verdad? Entonces, en la década de 1970 no hay un crecimiento de las exportaciones en relación al Producto Interno Bruto o al valor agregado bruto sectorial, depende de la línea, ni para el conjunto de la economía, ni para el sector manufacturero. No existe eso. Lo que tiene lugar, ¿verdad?, es una apertura que sí se da a partir de 1982 en diferentes etapas, ¿no? Aquí están ensombreadas 1, 2, 3, las 4 etapas que les mencioné anteriormente. La primera etapa de la apertura, el auge, la crisis
y la crisis global, bueno, o los límites, mejor dicho, de la apertura y la crisis global del neoliberalismo van a estar, están aquí, se muestran. Entonces, a partir del 82 sí que hay un incremento tanto de las exportaciones, sobre todo de las importaciones y exportaciones globales, pero sobre todo de las manufactureras, ¿verdad? Aquí, sobre todo las manufactureras. Esto entra en crisis bueno, aquí entra, muestra sus límites se reduce la tasa de crecimiento, esto se acelera, en el segundo periodo, que es el del auge neoliberal. Se reducen las tasas de crecimiento en el periodo de límites y vuelve a tener un cierto auge en el último periodo, que quizás se ve aquí como la participación de las manufacturas en la exportación. Las manufacturas hoy en día alcanzan prácticamente el 80%, están por encima del 80% de las exportaciones de México. México es fundamentalmente un país que exporta manufacturas, a diferencia de otros, y en ese sentido es similar a los países de Centroamérica, a diferencia de otros países de América Latina, cuyo principal bien de exportación son materias primas, commodities. México es fundamentalmente un exportador de manufactura, alcanza, insisto, más de un 82%, desde apenas un 20% al inicio. Este 80% prácticamente ya lo había alcanzado para 1993, ya lo alcanzó en 1988, y aquí es cuando se muestran los límites y un pequeño crecimiento aquí final. Como decía Roberto, si tienen alguna duda específica sobre las gráficas, estas quizás son más sencillas, son gráficas de series de tiempo, son más sencillas de ver y analizar. Hay gráficas luego un poquito más complejas y difíciles, intentaré explicarlas bien, pero si tienen alguna duda específica, por lo que no entiendan algo de lo que estoy presentando, por favor les pido que me lo comenten, ¿no? Sí. Sergio, te quería comentar, creo que para activar el puntero en PowerPoint le tenés que dar al botón derecho cuando estés en PowerPoint. Sí. Y ahí le pones puntero. Opciones del puntero. Ok. Porque si no lo vemos. No lo vemos. Ok, puntero. Mira, aquí ya se está viendo, ¿verdad? Y lo señalás, cuando estás en PowerPoint. Sí, ¿verdad? Mira, perfecto. Nunca había hecho eso. Qué bueno que me dices, sí. Solo te iba a preguntar, en los datos que tenías en la anterior, porcentaje, cuando pone las exportaciones manufactureras, ¿porcentaje de qué es? ¿Porcentaje GVA? Ese es el valor añadido bruto del sector. Del sector manufacturero. Ya. Del sector manufacturero. Ajá. Pero es el valor añadido bruto. Sí. Dado que se exporta el conjunto del valor y las manufacturas se contabiliza como producción bruta, ¿verdad? Y el otro es valor agregado. Exactamente. Exactamente. Sí. Y por eso es que es por encima del 100%, ¿no? Sí. Sí. Va, gracias. Sí. Bueno, entonces, aquí lo que se muestra son el porcentaje de la maquila, de las exportaciones específicamente maquiladoras. Para el caso de México, la maquila fue incluso una definición legal que se utilizó en un programa en específico, el programa, por aquí lo tienen, ¿no? El programa de fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, que opera hasta 2006 y luego sustituido por otro programa. Entonces, tuvo hasta una definición legal y la maquila pasa de representar el 25% de las exportaciones en 1970 al aproximadamente más de la mitad en la década de los 2000, luego se reduce ligeramente y sobre las exportaciones totales representa hasta un 45% de las exportaciones totales en un momento dado y luego se reduce a un poquito menos del 40%. Es decir, las exportaciones son esencialmente maquiladoras o bueno, tienen un componente maquilador muy importante, la manufactura.
esto es muy relevante. A ver, voy a ver si me permiten un segundito. Me permiten un segundo porque están aquí. Un minutito nada más, ¿no? ¿Que ya vinieron? Diga, por favor, que estoy en una conferencia y que cuando pueda bajaré, ¿de acuerdo? Gracias. Perdón, ya, estoy de regreso. Esta es la balanza comercial de México, tanto de la economía total como del sector manufacturero, dado que el sector manufacturero es altamente deficitario. Están graficadas en diferentes ejes, el sector manufacturero en el eje de la izquierda, el sector total de la economía está graficada en el eje de la derecha. Entonces, tienen un comportamiento cíclico similar, pero evidentemente sí los niveles son muy diferentes. Aquí, para la economía total, esto representa que es la línea más fina. El 0% representa pues, el equilibrio, ¿verdad?, comercial, en la balanza comercial. Y, bueno, y para la manufactura, en realidad, el 0% está aquí, lo cual quiere decir que nunca hay ninguna parte del periodo de 1970 hasta la actualidad hay un equilibrio comercial. Esto, por así decirlo, tiene fuertes implicaciones. Es muy importante, es un aspecto muy importante para la economía de México. Si tomamos la economía total, ¿de acuerdo? Lo que observamos es que previo al neoliberalismo tenemos un proceso previo al neoliberalismo, tenemos un déficit estructural de alrededor del 2% más o menos, del 2%, entre el menos 1 y el 2% del PIB, que por así decirlo, que este déficit desaparece en dos periodos específicos del tiempo, que es el inicio del neoliberalismo y el inicio del Tratado de Libre Comercio. Pero en realidad no es en sí la política neoliberal, ni siquiera el inicio del Tratado de Libre Comercio lo que hace que desaparezca el déficit comercial, sino que más bien son las grandes crisis devaluatorias, crisis cíclicas con un componente devaluatorio de la moneda muy importante que se da en 1982 y en 1995, ¿verdad? Lo que detona esto, pero que son pasajeras. Rápidamente desaparece este superávit comercial y se vuelve a la situación de déficit estructural que sigue caracterizando a la economía mexicana durante el neoliberalismo, por así decirlo. El déficit comercial, tanto de la economía en su conjunto como del sector manufacturero, lejos de haber mejorado con el libre comercio, quizás podríamos pensar que se ha incluso agravado un poco. ¿A qué se debe el déficit comercial? En la maquila hay un pequeño superávit comercial de siempre y creciente. Los datos se interrumpen en 2006 porque es ahí donde deja ver datos específicos de la maquila, pero por así decirlo, hay un déficit que incluso alcanza hasta el 15% del valor añadido bruto del sector manufacturero, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los sectores no maquiladores hay un déficit que incluso se agrava a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ¿de acuerdo? Cuando se acelera el superávit maquilador, se agrava el déficit comercial no maquilador y es lo que explica el déficit en su conjunto de la economía. La subordinación a las estrategias de reubicación de las grandes empresas transnacionales implica que en realidad en México no se desarrolla una industria de exportación, por así decirlo, autónoma o con una fortaleza interna y una base con encadenamientos internos, sino que más bien lo que ocurre es que
lo que se desarrollan es una industria de exportación subordinada a la estrategia de reubicación de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y esto quiere decir que a la vez que hay un fuerte auge exportador, que veíamos en esta gráfica anterior, ¿verdad? A la vez que hay un gran auge exportador, es la línea gruesa, ¿verdad? Exportador de la manufactura es la línea gruesa, hay también un auge incluso mayor o similar, mayor en determinados momentos de las importaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las exportaciones arrastran a las importaciones. Aquí lo que tengo es un gráfico de dispersión. Me voy a detener un poco en este gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? Porque voy a mostrar bastantes gráficos de dispersión en la evidencia empírica que estoy mostrando, y estos gráficos, digo, para entender bien un poco cómo se leen, etcétera, ¿no? Tenemos dos ejes, un eje vertical, un eje horizontal. En este caso, lo que nos interesa ver es cómo se vincula y cómo se relaciona una variable con otra, y que en este caso es el crecimiento de las importaciones, de acuerdo con el crecimiento de las exportaciones. Y lo que vemos es que hay una correlación positiva muy grande, es decir, aquellos sectores manufactureros, tenemos al conjunto de la manufactura y a los diferentes subsectores manufactureros. Y aquellos sectores y subsectores, mejor dicho, manufactureros que tienen un mayor incremento en las exportaciones son a su vez sectores que tienen un mayor incremento en las que tienen a su vez un mayor incremento también en las importaciones. La pendiente es similar a 1, crecen muy similar unos que otros, en su conjunto crecen un poquito más las importaciones que las exportaciones, aunque hay diferencias importantes en algunas industrias fundamentalmente aquí destacan, bueno, podemos destacar una industria en especial, que es el equipo de transporte, en el que hay un fuerte incremento de las exportaciones, pero un decremento, ¿verdad? Vemos que aquí estamos ya en el terreno negativo, pero un decremento, una pequeña reducción de las importaciones, que es la industria de equipo de transporte, es decir, de ensamblado de coches para exportar a Estados Unidos, ¿verdad? Y de autopartes y de todo lo que tiene que ver con equipo de transporte, que es la industria importante y fundamental de exportación de México, ¿verdad? Hay otra industria que crece mucho, que es la de productos metálicos, maquinaria y muebles, pero que crece más las importaciones, que crecen en mayor proporción las importaciones. Aquellas industrias que se ubican por encima de la línea de regresión son aquellas en las que relativamente crecen más las importaciones que las exportaciones y viceversa, ¿de acuerdo? Hay una industria que simplemente no crece o no se articula de manera, hay algunas industrias que no crecen las exportaciones o crecen poco, y hay una industria en la que crecen las exportaciones casi igual que le crecen las importaciones, que por ejemplo es la de alimentos, bebidas y tabaco, lo cual es relativamente normal, es una industria importante en México, pero con una importancia fundamental del mercado interno. Estamos hablando de, pues, seguro conocen empresas como la Bimbo o como el Grupo Modelo, ¿verdad? De bebidas alcohólicas, de cerveza, etcétera, y los dos grupos cerveceros que son muy importantes y que aquí les permiten un comportamiento diferenciado. En resumen, la apertura externa implica exportar, pero también implica importar, incluso implica importar más que lo que crecen las exportaciones. Esto lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a tener, en un gráfico de dispersión, igual lo que tenemos es la balanza comercial y el grado de apertura de cada sector. Y aquí lo que estamos representando son los distintos periodos más allá de la etapa inicial, el del auge neoliberal de 1994 al 2000, el de
los límites del 2001 al 2007 y el último periodo de crisis general del neoliberalismo, crisis global del neoliberalismo, del 2008 al 2016. Los diferentes subsectores están representando con puntos, bueno, en cada relativo periodo, con sus respectivos triángulo, cuadrado y punto, ¿de acuerdo? Y a su vez tenemos las líneas de regresión para los distintos periodos, ¿de acuerdo? Lo primero que uno rápidamente puede observar es que la línea de regresiones tiene una ligera pendiente negativa para prácticamente los 3 periodos, quizá con la excepción del último periodo. ¿Qué quiere decir que tiene una pendiente negativa? Quiere decir que a mayor grado de apertura, en general, más déficit comercial tienen los sectores exportadores manufactureros. Cuanto más grado de apertura tienen, cuanto más la suma de las exportaciones más importaciones en relación a su producto añadido, en relación al producto añadido, al valor añadido, más es el déficit comercial, ¿de acuerdo? Podemos decir que a nivel del análisis de los subsectores, la apertura comercial implica más déficit para un país como México y para el sector manufacturero de México. Los números representan los diferentes, ¿verdad? Los números representan los diferentes sectores y aquí tenemos cómo se ve claramente al gran subsector ganador de la apertura comercial en México, que es el de equipo de transporte, ¿verdad? Es el número 10 y cómo además no solamente gana, sino que va mejorando, entre comillas, su posición, superavitaria, según se va abriendo el sector y según se va pasando el tiempo, del primer periodo al segundo periodo y al tercer periodo analizado. ¿De acuerdo? Es el único sector que tiene por así decirlo, desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba, ¿de acuerdo? Verticalmente hacia arriba. Hay algunos sectores que quizás tuvieron este desplazamiento de un periodo a otro, pero no en su conjunto, etcétera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si observamos el otro gran, que era el número 8, ¿verdad? El otro gran sector que había un crecimiento fuerte exportador, ¿verdad? Que era el número 8, que crecía fuertemente la apertura. Lo que observamos es que de 1994 a 2000, al periodo de 1994 a 2000, al periodo 2001-2007, el de productos metálicos, maquinaria y muebles, aumenta el grado de apertura, pero aumenta el desequilibrio comercial y en el siguiente paso del periodo al otro no, mejora el desequilibrio comercial cuando aumenta la apertura comercial, ¿de acuerdo? En su conjunto hay una pequeña disminución del déficit para ese sector, pero hay otros sectores, una buena parte de los sectores en los que vamos a ver que los puntos van a estar por debajo de los cuadrados y de los triángulos y que por lo tanto ven deteriorado su situación de equilibrio fiscal. Para el conjunto de los países lo que tenemos, para el conjunto de los sectores, lo que tenemos es la línea de regresión que lo que determina es que más bien lo que existe es en su conjunto una pequeña pendiente negativa, lo cual quiere decir que a mayor apertura, insisto, más déficit comercial. Ya, perdón, no se quería pasar, ya se me pasó la lámina y seguimos vamos a ahora relacionar el crecimiento económico, crecimiento del sector, con el crecimiento de las exportaciones. Y lo vamos a hacer en 2 periodos, ¿de acuerdo? Se hacen 2 periodos por 2 razones. Uno, porque tienen un comportamiento distinto y diferenciado, en primer lugar, y en segundo lugar, porque a partir de 1994, con la entrada en vigor en el Telecán, también entra en vigor el sistema de
clasificación sectorial de América del Norte pues hay una imposibilidad de tener series, hay una dificultad para tener series enlazadas o series largas porque cambia la clasificación de los sectores y bueno, pues esta es la razón por la que se ven dos periodos de tiempo. Esta es la etapa inicial de la apertura externa, ¿de acuerdo? Y lo que observamos es que cuanto más crecen las exportaciones, cuanto más apertura externa hay en los sectores, por así decirlo, menos crecen, paradójicamente, en este periodo, ¿de acuerdo? Y esto es relativamente paradójico porque pues uno pensaría que pues, si hay una apertura externa y un fuerte crecimiento en las exportaciones, esos sectores deberían ser los que más crezcan. No, aquí los sectores que más crecieron fueron todavía los sectores que alimentaban esencialmente al mercado interno durante todo este periodo y previo, eso sí, a la entrada en vigor del Telecán. Esto cambia con la entrada en vigor del Telecán a partir de 1994 y lo que observamos es que para el siguiente periodo, ¿de acuerdo? Para el siguiente periodo, lo que vamos a tener es que desde el 94 hasta la actualidad, aunque insisto se corta ahí en 2016 los datos, a mayor apertura externa, mayor valor de las exportaciones en proporción al valor añadido, mayor crecimiento del sector, ¿de acuerdo? Esto lo que evidencia es que a partir de 1994 sí que existe una dependencia de el desempeño de los sectores manufactureros con relación a al comercio externo, ¿verdad? Para crecer, crecen más aquellos sectores que más exportan o que más crece su exportación como relación al producto, al valor añadido bruto, ¿no? Valor añadido bruto. Aquí lo que mostramos es la formación bruta de capital como proporción del valor añadido del sector, ¿de acuerdo? Lo que observamos es que, está comparado con Estados Unidos aquí. México es las líneas, mejor dicho, las barras sólidas, ¿verdad? Las barras con color sólido, tanto en negro como en gris, y Estados Unidos son las barras con cuadraditos, ¿verdad? En cuadrados, tanto en dos periodos, ¿no? Solo tenemos datos aquí de 2003 a 2015, bueno, ahora se podrían haber expandido, pero en ese momento solo estaban disponibles hasta el 2015, y lo que intentamos aquí mostrar es la inversión antes y después de la crisis del neoliberalismo. Tenemos que la inversión en México es superior a la de Estados Unidos, ¿verdad? Y que incluso crece en su conjunto con la crisis a partir de 2008, con la crisis del neoliberalismo, crece en su conjunto. También ocurre en el caso de Estados Unidos, pero hay sectores con muy bajas inversiones. ¿Por qué? Porque son sectores que no se articulan al mercado mundial, que fundamentalmente, o si se articulan, lo hacen, por ejemplo, como el caso lo hacen en una primera etapa temprana, pero dejan de hacerlo. Por cierto, no puse énfasis en eso, pero aquí puedo volver a esta y podemos ver el sector textil, que yo creo que es muy relevante también para ustedes. En El Salvador, imagino que hay una maquila de textil de importación relevante, y vemos cómo se desplaza del primer periodo de aquí, ¿verdad?, hasta aquí, crece, se deteriora su balance comercial, pero posteriormente apenas crece su apertura y se deteriora grandemente su balanza comercial, ¿verdad? Es el comportamiento de este sector específico.
Aquí podemos ver que efectivamente ya para esas alturas ya no había inversión, lo mismo en el sector de madera, ¿verdad? Y en los sectores donde va a haber mucha mayor inversiones en el equipo, en equipo y transporte, en producción de computadoras, que incluso llegan a niveles muy elevados en momentos particulares, que muchas veces se debe por nuevas plantas y muchas otras veces también por, nuevas plantas de maquiladoras de televisiones o de otros productos que son los que están aquí, ¿de acuerdo? En este sector de aquí. Entonces, estos son, por así decirlo, los tres grandes sectores que efectivamente ven una dinámica importante de la inversión. Son los sectores exportadores. Podemos ir alcanzando poco a poco las conclusiones, y para la época del Telecán lo que tenemos aquí es, vamos a observar cómo el comportamiento del incremento en la productividad y su vínculo con las exportaciones. Y lo que vamos a tener es que, de acuerdo, se da una relación que es negativa. Esta relación negativa puede ser sorpresiva, ¿de acuerdo? Aunque en realidad, si partimos del marco conceptual con el que introduje, deja de serlo, es perfectamente explicable, ¿de acuerdo? De hecho, hasta podríamos decir que es esperable. ¿Qué quiere decir esta relación negativa? Quiere decir que aquellos sectores con mayor crecimiento de las exportaciones, aquellos sectores que más se articulan al mercado mundial, que más exportan, son aquellos sectores que van a tener menores crecimientos de la productividad. La productividad va a crecer más en los sectores que no producen para el sector externo, que producen fundamentalmente para el sector doméstico. La llegada de las grandes empresas, de las plantas productivas, de las grandes empresas transnacionales que utilizan a México como plataforma de exportación de sus productos al mercado externo y fundamentalmente a Estados Unidos, no genera incrementos en la productividad. ¿Por qué? Bueno, puedo volver, si no me equivoco, aquí, ¿verdad? A esta lámina, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en realidad lo que ponen aquí son plantas productivas basadas en línea de montaje con trabajo de relativamente baja cualificación. No hay una apuesta por un sector tecnológicamente, ya me saldrá, no hay una apuesta por innovación tecnológica, por cambio tecnológico, sino que fundamentalmente la apuesta es por plantas, líneas de ensamblaje con trabajo de baja cualificación, cuya competitividad depende de los bajos niveles salariales y no de la innovación tecnológica. Entonces, esto lo tenemos para el conjunto, ¿verdad?, de los sectores. ¿Verdad?, sobre todo cierto para dos sectores que exportan, ¿verdad?, los que más exportan, equipo de transporte y productos eléctricos, computadoras y productos electrónicos, ¿verdad? En menor medida es cierto para el sector de productos metálicos, maquinaria y muebles, ¿no? Pero en su conjunto, insisto, tenemos una muy clara relación negativa, es decir, aquellos sectores que exportan, ¿verdad?, son sectores que no innovan tecnológicamente, cuya productividad crece menos. Obviamente, si crecen las exportaciones y crecen en los sectores positivamente, pero su crecimiento no se debe a un crecimiento en la productividad, su crecimiento se debe deber a un crecimiento en el empleo, ¿de acuerdo? Y lo que observamos es precisamente esta relación positiva entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento en el empleo. Aquellos sectores que se articulan al mercado mundial y fundamentalmente como plataforma de exportación a Estados Unidos, son aquellos sectores en los que crece más el empleo. ¿De qué empleo estamos hablando? De empleo de baja cualificación, de empleo de baja calidad, de empleo altamente precario,
de empleo pobremente pagado. ¿De acuerdo? Esa es, por así decirlo, la forma subordinada de articulación de México al mercado mundial, la forma subordinada en la cual la especialización productiva de México implica se vincula con cómo se articula al mercado mundial, ¿no? Supongo que Roberto les habrá hablado en algún momento de las diferentes teorías del desarrollo cepalinas y de otras, ¿verdad? De la teoría de la dependencia latinoamericanas, que son muy relevantes, muy importantes, y en un momento dado tuvieron mucho auge la teoría del intercambio desigual, diciendo que, bueno, es una teoría que lo que viene a decir es que hay una condición de desigualdad en los términos de intercambio, ¿verdad?, en los que se intercambian. Nosotros no estamos de acuerdo, en particular yo no estoy de acuerdo con esta teoría del intercambio desigual, no somos partidarios de esta teoría, pero eso no quiere decir que no se pueda desarrollar una teoría de la dependencia sin una teoría del intercambio desigual. Y esta teoría de la dependencia tiene que ver con esta asimetría en la especialización productiva que hace que países periféricos como México se especialicen en industrias con baja innovación tecnológica y con elevada dependencia de fuerza de trabajo bajamente cualificada y, lógicamente, escasamente remunerada, con bajas remuneraciones. Y esto que les platiqué se puede ver también, en esta última gráfica, ¿verdad? En esta última gráfica también de dispersión, en la que tenemos graficada el incremento de la productividad y el incremento del empleo en relación con el incremento del salario real. ¿De acuerdo? Y lo que observamos es que con el empleo, es la línea punteada, y existe una relación positiva. Es decir, aquellos sectores en los que más crece el empleo son aquellos sectores en los que más crece el salario real. ¿De acuerdo? Son aquellos sectores en los que mayor crece el salario real. ¿De qué sectores estamos hablando? Son los triángulos. Pues de aquellos que se encuentran aquí con triángulos más elevados, ¿verdad? En su conjunto, en todo caso, lo que vamos a observar es que la mayor parte de los sectores tienen crecimientos negativos de los salarios reales. Incluso el propio sector de equipo de transporte, un sector fundamental y un sector con un gran auge exportador, tiene crecimientos salariales negativos entre 1994 y 2016. ¿De acuerdo? La excepción es el sector de productos de cómputo y electrónicos y el otro sector exportador, que es el de productos fuertemente exportador, que es el de productos metálicos fabricados y maquinaria, que tienen crecimientos positivos. ¿De acuerdo? De los salarios reales. Pero en su conjunto, insisto, ¿qué es lo que empuja al crecimiento de los salarios reales? Pues una fuerte demanda de empleo, una fuerte demanda de fuerza de trabajo que se requiere en el sector. Es lo que determina la dinámica de los salarios reales. Sin embargo, si uno observa la relación lineal entre la productividad y el salario real, lo que observa uno, insisto, de manera que pudiera parecer sorprendente o paradójica, pero que en el contexto en el que estamos explicando no lo es, lo que observa es una relación negativa. Los sectores en los que más innovación tecnológica hay no son sectores que se esté trasladando escasa innovación tecnológica, en todo caso en el conjunto de los sectores, no son sectores de acuerdo, no son sectores cuyo incremento en la productividad se esté trasladando a un incremento en los salarios reales, sino lo contrario. ¿De acuerdo? Uno debería esperar que los salarios reales deben crecer
de forma similar a la productividad, pero cuando lo analizamos en el conjunto de los subsectores, esto no es así. ¿Por qué? Por esta caracterización que he dicho del sector manufacturero exportado, ¿no? Y con esto puedo concluir, y perdón porque creo que me tomé un poquito más de tiempo del que habíamos pensado en la dinámica, pero puedo concluir de acuerdo. ¿En qué se caracteriza? ¿Qué es el modelo liderado por las exportaciones manufactureras, verdad? Es un nuevo régimen de acumulación en México, es un modelo que está liderado por las exportaciones manufactureras. La manufactura, en todo caso, no representa una proporción, en comparación con otros países, pues es una proporción relevante, pero saben que en ningún país del mundo ya la manufactura es un porcentaje importante del PIB. En todo caso, sí que determina el conjunto del proceso de acumulación de capital, más allá del peso que tiene el PIB en su conjunto, tiene un peso mayor para determinar el modelo de acumulación de capital. La verdad es un modelo que se ha caracterizado por tres cosas, ¿verdad? Uno, su debilidad; dos, su ineficiencia; tres, su fragilidad, ¿de acuerdo? Y detallo ya para concluir un poco estas tres características. ¿Por qué la debilidad del modelo liderado por las exportaciones manufactureras? En primer lugar, porque se basa en un esquema competitivo nocivo, pernicioso, que se basa en ventajas estáticas, en bajos salarios reales, en condiciones laborales deterioradas por la prolongación de las jornadas de trabajo, por la intensificación del trabajo, en un descenso general de la cualificación de los trabajos manufactureros, en jornadas de trabajo y empleos flexibles, en un deterioro general de las condiciones generales de trabajo. Y el problema es que este deterioro general de las condiciones generales, de trabajo es una herramienta de competitividad que es irrenunciable bajo este esquema de articulación al mercado mundial. Es una herramienta necesaria, es un círculo vicioso en ese sentido, ¿no? Un círculo muy negativo del que no se puede salir, ¿no? Es un modelo débil porque inhibe la inversión productiva como mecanismo de competitividad. Ya lo hemos visto, aquellos sectores que más crecen en exportaciones no son los sectores que, a pesar de que son los que más invierten, ¿verdad?, en proporción a su valor añadido, no son los sectores en los que mayores incrementos en la productividad haya. ¿De acuerdo? Las ganancias en la productividad, además, en buena medida se basan en la precarización laboral, ¿de acuerdo? Y, en segundo lugar, la inversión, en realidad, esto es una hipótesis, un dato, ¿no?, también que se puede verificar que es relevante. La inversión está sesgada hacia nuevas plantas productivas, nuevas inversiones, y no hacia maquinaria y equipo que permita ahorrar trabajo y incrementar la productividad. Esto genera un modelo extensivo de crecimiento. El crecimiento depende más, y esto es para el conjunto de la economía, ese 2.2 del que hablaba inicialmente, se explica más por el empleo que por el crecimiento de la productividad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un modelo extensivo de crecimiento, con una fuerte dependencia de la economía de Estados Unidos y de las cadenas globales de valor de las empresas transnacionales. Todo esto caracteriza la debilidad de este modelo. Este modelo es a su vez, hacia adelante, este modelo es a su vez ineficiente, y es ineficiente ¿por qué? Uno, porque los efectos positivos sobre el sector manufacturero son muy limitados, casi los podríamos limitar única y exclusivamente al sector de equipo de transporte, al sector de ensamblaje de autos, esencialmente, etcétera, ¿no? Y aun con todo en ese sector, ni siquiera hay incrementos reales del salario en el largo periodo del 94 hasta la actualidad. Es un modelo que es ineficiente porque no se muestra incapaz de revertir el déficit estructural de la balanza comercial. Este déficit es una característica, insisto, estructural del sector manufacturero de la economía mexicana pre-neoliberalismo, pero que la reestructuración neoliberal, la apertura externa, no modifica, sino incluso lo empeora, lo deteriora en un pequeño grado. Y evidentemente es incapaz de promover un desarrollo económico relevante, y mucho menos en términos de igualdad. Debería poner ahí más que de desigualdad, ¿no? Si lo miramos por el crecimiento de la desigualdad, pues no
no es un modelo de desarrollo que se base en bajos salarios, etcétera. No es un modelo de desarrollo que vaya, que pueda generar un desarrollo económico realmente, ¿no? Y bueno, es un modelo altamente frágil y esta fragilidad la asociamos a lo que conocemos como la financiarización subordinada. Si entran a la página que les comentaba, ahí van a encontrar un trabajo sobre la financiarización subordinada en México, cómo la caracterizamos, un capítulo también publicado, pero bueno, fundamentalmente y a grandes rasgos en 2 puntos la puedo resumir así. Hay una restricción estructural que enfrenta la economía mexicana que se basa en la necesidad de atraer suficientes flujos de capital extranjero para equilibrar una balanza de pagos que tiene continuas presiones deficitarias. Eso implica atraer flujos de capital y para atraer flujos de capital toda la política económica se subordina a generar, preservar y garantizar la rentabilidad de la inversión extranjera y hace que hay una alta fragilidad también de este modelo. Muchas gracias. Sería hasta aquí mi presentación. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ha estado muy interesante la ponencia de su investigación y, bueno, abriríamos la fase de preguntas. Si quieren, para medio vernos las caras, les decía, si no les da mucho, podrían activar la cámara y hacerle una pregunta a Sergio Cámara. También la podemos hacer por el chat, pero bueno, para cambiar un poco la dinámica, ya que no es una clase regular, podemos aprovechar eso y pueden aprovechar para hacerles preguntas a Sergio. Yo creo que el caso de México es muy interesante porque es uno de los casos como paradigmáticos, ¿verdad? Que se solían vender de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Que le había ido bien, ¿verdad? En términos de los medios, la propaganda. Y por eso me parece que es un caso muy, muy interesante para nosotros, ¿verdad? Además, una de las economías, bueno, aunque decías que era pequeña, ¿verdad? Pero de las grandes industriales, ¿verdad? Digamos, las 2 grandes economías industriales a las que se les dice que tuvieron más logros en el esquema de sustitución de importaciones, bueno, en México, Brasil, bueno, Argentina, ¿verdad? Serían como las 3 grandes en realidad, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante los datos. Entonces, podemos aprovechar todos para hacerle preguntas a Sergio, ¿verdad? ¿Sí? A mí en lo particular, para darle chance a los demás que piensen algunas preguntas, sí me llamó la atención, que me parece lo más llamativo, es lo que señalabas, una relación negativa, ¿verdad? De la productividad con el peso de las exportaciones, pero no sé si la podría volver a poner, que es entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento del peso de las exportaciones, ¿verdad? Ese es el que me pareció más llamativo, ¿verdad? Sí. Del caso. Sí, voy a compartirlo. Efectivamente, no es sencillo, creo que es esta, a ver, bueno, pero aquí, sí, esta es, ¿no? Ya me saldrá. Sí, estos gráficos de dispersión son muy interesantes porque muestran, se pueden leer, por así decirlo, de varias formas, pero sí, de repente al principio son un poquito complicados de ver, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos es el crecimiento de la productividad y el crecimiento de en relación al crecimiento de las exportaciones, cómo proporciona el valor añadido, ¿no? Como proporciona el valor agregado o valor añadido. Este crecimiento de las exportaciones es el cambio que hay entre 2016, entre 1993 y 2016. Se compara
cuánto era el valor de las exportaciones como proporción al producto añadido, al valor añadido en 2016 con relación al 1993. Por ejemplo, si tenemos aquí el sector paradigmático de equipo de transporte, de automóviles, etcétera, quiere decir que el valor de las exportaciones en el 2016 es un 190, prácticamente 190% mayor a lo que era en 1993. Y el crecimiento de la productividad está anualizado, porque, por así decirlo, es una variable que normalmente es una variable que pues, el dato anualizado se lee bastante bien, ¿no? Es lo que crece anualmente la productividad. Y efectivamente, lo que muestra la línea de regresión es que aquellos sectores que crecieron más y por lo tanto se ubican más a la derecha del gráfico, se ubican se ubican más a la derecha, ¿verdad?, del gráfico, son aquellos sectores que tienen un crecimiento promedio de la productividad menor, ¿de acuerdo? Y viceversa, aquellos sectores que pues están a la izquierda del gráfico son los que tienen en promedio un crecimiento mayor, ¿no? La línea de tendencia es clara, evidentemente no hay una gran dispersión y la segunda forma de leer estos gráficos precisamente es buscarle o entenderle esta dispersión, ¿no? Y esta dispersión, pues lo que nos viene a decir es que aquellos sectores que se ubican por encima de la línea de regresión que está mostrada en el gráfico son aquellos sectores que han tenido un crecimiento de la productividad en relación a su crecimiento de las exportaciones por encima del promedio de la manufactura. Y viceversa. Son aquellos sectores los que están por debajo son aquellos sectores que han tenido un crecimiento de la productividad incluso por debajo de lo que se hubiera esperado, ¿verdad? De lo que es el promedio de la manufactura, ¿no? El sector de equipo de transporte, incluso su incremento de la productividad, que está alrededor del 1.6%, está por debajo, por así decirlo, de lo que se hubiera esperado para el conjunto de la manufactura, que estaría como un par de décima y media por encima, en este punto de aquí. Y lo mismo, más todavía para este otro gran sector exportador, ¿no?, que tiene un muy escaso crecimiento de la productividad. Este otro sector no, sí que tiene un mayor crecimiento de la productividad. Pues ahí fundamentalmente estamos hablando no tiene tanto peso, sí crece mucho, viene de niveles bajos. Hay que entrarle un poco también dentro de los sectores para ver las razones, ¿no?, por las que crece. Por ejemplo, sí que tuvo un importante crecimiento la industria del papel, de la imprenta e editorial, ¿no? Y ahí, pues, probablemente México sigue teniendo una importante industria editorial, tiene dos grandes todavía pues editoriales, tiene grandes editoriales todavía relevantes, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, etcétera. Entonces, quizás, y tiene una importante producción editorial, quizá es lo que determina un poco ese peso, ¿no? Y algo similar se puede leer, por ejemplo, esta gráfica de aquí, ¿no?, de crecimiento de las importaciones en relación al crecimiento de las exportaciones. En realidad hay un vínculo positivo. Si se fijan aquí el conjunto de la manufactura, las exportaciones crecen en el periodo un poquito más del 140%, pero las importaciones crecen más de un 150%, ¿de acuerdo? La línea de regresión no coincide estrictamente con la manufactura porque se están excluyendo de aquí petróleo y productos del carbón, ¿no? Se excluye petróleo y productos del carbón porque es un sector que funciona de forma diferente, incluso también productos metálicos, pero bueno, es un sector, metales primarios, perdón, es un sector que funciona diferente porque tiene una gran carga de renta del suelo, ¿no? Depende mucho del precio del petróleo y eso determina la renta, etcétera. Entonces, por eso no, si no debería, por así decirlo,
coincidir, debería pasar por aquí la línea de regresión, pero aquellos sectores, por así decirlo, que están por encima, son aquellos sectores en que las importaciones crecieron más de lo que en su promedio se hubiera esperado para el resto de o sea, para el conjunto de los sectores, es decir, que les fue peor con la apertura externa en el sentido de que crecieron más las importaciones que lo que para el promedio del resto de los sectores. Y aquellos sectores que están por abajo son los sectores que les fue mejor. Que les fue mejor, por así decirlo, ¿no? Aunque, evidentemente, no es lo mismo estar a la izquierda que estar a la derecha. Aquellos alimentos, bebidas y tabaco, digamos que se puede decir que le fue mejor, pero más bien es que en realidad pues no se articuló al mercado mundial, ¿no? Se articuló de una manera muy limitada. Las grandes industrias de alimentación, de bebidas y de tabaco, mencioné algunas, pero pues hay otras grandes industrias que probablemente pues tengan en El Salvador. Imagino que Bimbo está en El Salvador. Quizá la industria cervecera no sé qué tanto esté. Pero seguramente Sigma, Sigma también esté metida, ¿no? En Centroamérica. No sé qué tan metida esté, la verdad. Sigma es otra importante de alimentos, ¿no? Que con una fuerte presencia en Estados Unidos también, ¿no? Y en España. Por aquí te quieren hacer dos preguntas. Emerson y Julio. Emerson, no sé si te animás a poner el video y el micrófono para hacerla. Por aquí la he escrito, pero si te animás para tener una dinámica un poco diferente. Y después Julio César Sierra pone otra pregunta. ¿Sí? Ya te vemos, pero no te oímos. No te oímos, Emerson. Hoy sí. Hoy sí, sí. Probando. Hoy sí. Vaya, Dale. mi duda va sobre si ante ese panorama neoliberal, sobre la economía manufacturera, se puede introducir el estado de bienestar en México. Respondo o va a la otra siguiente pregunta, como quieras, Roberto. Voy a desactivar la cámara. Ok, entiendo. Roberto, puedes poner ahí la cámara y de un solo. Entonces va Julio César ahora, entiendo, ¿no? Hola, yo estoy en computadora de escritorio, entonces no tengo cámara, pero básicamente yo quería saber cuál podría ser como una salida a esta dependencia a capitales extranjeros. Se me ocurría que podía ser la inversión en educación, pero quería saber si había otro mecanismo más eficaz. Gracias. Sí, muchas gracias. Interesantes las dos preguntas. A ver, como saben, también en México estamos en un intento, ¿verdad? En un proceso un intento de ruptura o de distanciamiento con algunas de las políticas neoliberales más importantes que se han dado. Hay diferentes interpretaciones con un nuevo gobierno a partir de 2018, con un nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que seguramente habrán escuchado hablar de él, con diferentes interpretaciones lógicamente, como siempre debe haber en la academia y en la política y en todo, de sus políticas, pero en realidad, y digo, comento esto porque buena parte de sus preguntas responden o pueden responder a cuál es el margen que hay para hacer algo alternativo, distinto, ¿verdad?, al neoliberalismo, ¿no? Este gobierno está introduciendo una serie de programas de bienestar que son muy similares a las políticas neoliberales de asistencialismo, pero que quizás lo que está cambiando es que son más amplios, se está gastando más dinero, y dos, se está intentando romper con lo que en México siempre se ha conocido como
el corporativismo, ¿no? El corporativismo asociado al institucionalismo, asociado al Partido de la Revolución Institucional. Se está intentando romper los apoyos de bienestar, se están dando de forma directa y antes se daban siempre a través de corporaciones, de sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces generaba toda esta estructura corporativa. ¿Qué más? ¿Cuál es el problema? El problema es financiar digo, yo creo que ante grandes desigualdades como las que hay, cualquier tipo de programa, aunque sea asistencialista, creo que son bienvenidos. El problema son financiarlos y el gobierno no tiene una intención de incrementar impuestos y eso siempre fue un límite a las posibilidades de financiar estos programas. Y por lo tanto, pues puede haber programas de bienestar, pero, insisto, van a estar relativamente limitados. En un contexto normal, pero si estamos hablando ahora de un contexto de recesión, pues están altamente más limitados todavía, ¿no? Estamos hablando de que la reducción fiscal la recaudación fiscal ya se está reduciendo en dígitos preocupantes y, por lo tanto, la sostenibilidad de estos programas, pues es difícil. Y esto se vincula más se vincula también con la otra pregunta. Para no tomar mucho tiempo y siendo muy directo, la inversión en educación para cualificar mano de obra puede ser un mecanismo para reducir la dependencia. Yo pienso que no. No es un mecanismo solo. ¿Hay que invertir en educación? Sí, hay que invertir mucho en educación. Y se tiene que mejorar mucho la educación a todos los niveles, en nivel primaria, secundaria, preuniversitario, preparatorio, a nivel universitario. En el caso de México se debe invertir mucho, pero pues se debe invertir mucho por un aspecto estrictamente humano, que yo creo que ustedes sabrán comprender. La educación es un bien de consumo al que deben acceder la mayor parte de la población, no es un insumo para la producción, ¿verdad? No es solamente un insumo para la producción. Cuando se ha visto como un insumo para la producción es cuando, pues efectivamente, si no se requieren trabajadores cualificados, ¿para qué quieres trabajadores formados, cualificados, capaces, etcétera, ¿no? Y es cuando se han dado esa reducción de la inversión en educación y ese deterioro de los servicios educativos y de la educación que se ha producido en México y en muchos otros países del mundo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede reducir la dependencia de capitales extranjeros en una economía global, fortalecer el mercado interno? En mi opinión, la única vía posible es a partir de una fuerte inversión pública en sectores estratégicos y sectores fundamentales. ¿Cuáles son estos sectores estratégicos? Sectores que históricamente siempre han sido estratégicos para México, como son el sector petrolero, como es el sector energético. Es algo que en cierta medida se está ya haciendo y que es interesante, pero yo creo que hay nuevos sectores, bueno, que siempre los ha habido, pero que se tienen que recuperar como sectores estratégicos, que son sectores de producción de bienes básicos, de producción de bienes masivos, de bienes de consumo masivo, para el conjunto de la población, ¿verdad? Estamos hablando de producción de alimentos, de producción de vestido, de producción de ciertos aspectos que en ciertos sectores que no se han desarrollado por una clase empresarial, por una burguesía local y que requieren de una fuerte intervención pública y de un fuerte control público para su desarrollo, tanto para el desarrollo como para la distribución. México también es un país efectivamente muy grande geográficamente y muchos productos lamentablemente no llegan, muchos productos de consumo básico no llegan, sí que llega la Coca-Cola, sí que llegan las Sabritas, ¿verdad? Pero no llegan en la misma medida pues, la leche y otros productos que deberían llegar, ¿verdad? A muchos rincones y se requiere de eso. Para eso, insisto, se requiere de una fuerte inversión pública, recuperar ciertos sectores con propiedad pública. El sector privado no está operando de forma eficiente en esos sectores. Y además se puede ligar con un incremento en el bienestar. Si los programas de incremento en el bienestar, si los programas de
asistencialistas son exitosos, deberíamos esperar un incremento en el consumo por parte de la gran masa de la población y un incremento de esa demanda de bienes masivos, ¿verdad? Y ese incremento se debe acompañar de un incremento en la oferta, pero si no la acompaña el Estado, si no la acompaña el Estado, no va a ser satisfecha de forma adecuada y podemos tener los grandes problemas que han tenido muchos otros países, en el Cono Sur sobre todo, en la cual sus programas asistencialistas y sus programas de desarrollo se han visto acompañados por problemas de oferta y por cuellos de botella en mercados específicos que se han trasladado a elevadas inflaciones y a problemas de abastecimiento de ciertas mercancías básicas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eso es uno de los retos a considerar y evidentemente, si se hace en un contexto si se puede desarrollar en un contexto en la actualidad con una perspectiva ecológica y con una perspectiva de desarrollo sustentable, por supuesto que mucho mejor, junto con comunidades, etcétera, que en cierto modo se está haciendo, pero pues hay que avanzar más en ese sentido, ¿no? No, falta micrófono. Muchas gracias, Sergio. No sé si hubiera otra pregunta o si los que preguntaron también creen que respondió. Le pueden volver a preguntar. Si hubiera otra pregunta, podemos aprovechar ahorita los últimos minutitos. No sé, yo te hago una pregunta en lo que alguien más... por aquí hay alguien más. Camila Nicole, dice. Pero que no le sirve. Pero bueno, escríbala, Camila Nicole. Si no le sirve el micrófono, escríbala y yo la leo. Para mientras, Carlos Lobos quiere hacer una pregunta. Carlos, si quieres, enciende la cámara y el micrófono para hacer la pregunta. Y Camila, si la escribe, yo se la leo a Sergio después. Sí, gracias, buenas tardes. Sí, la verdad, se escucha. Bueno, primeramente agradecerle a Sergio por su exposición, me pareció muy, muy interesante. Y pues me llamó la atención cuando mencionaba que la apertura externa que se dio en México la calificó como acelerada e indiscriminada. Me llamó mucho la atención, dado que, como decía el licenciado Roberto, pues se tenía por lo menos una percepción positiva de los tratados de libre comercio que México había tenido, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, mi pregunta quizá es un poco jugar al hubiera, pero me parece importante para tener un panorama de qué hacer y no hacer, ¿verdad? Al menos a su juicio, ¿cómo considera que debió haber sido esta apertura externa? Sí, gracias. Muy interesante la pregunta. Mira, yo creo que la apertura externa, no digo que debía haber ocurrido, me refiero, no se podía evitar por los diferentes países tener una mayor articulación al mercado global, era un cambio mundial, etcétera, que un país individualmente no podía haber evitado, ¿no? En realidad yo creo que los ejemplos exitosos son algunos países particulares del sudeste asiático, incluyendo quizás a China, pero pues el ejemplo paradigmático de Corea. Y lo que diferencia a esos países es que, esencialmente, por así decirlo, hubo una intervención estatal fuerte en esos procesos mediante desarrollo tecnológico, mediante innovación tecnológica, etcétera, ¿no? China, cuando se abre a una industria, lo que busca y lo que pretende es poder desarrollar de forma autónoma esa industria. Y lo mismo en el caso de Corea del Sur, ¿no? Bajo un gran control, por así decirlo, estatal de los grandes conglomerados industriales, etcétera, que es lo que se produjo allá, y con grandes incentivos a la innovación tecnológica interna.
evidentemente se tienen que dar muchas otras condiciones. La educación que antes comentaban, pues sí, para que haya innovación tiene que haber trabajadores que innoven, tienen que haber trabajadores que sean capaces de aplicar esas innovaciones y, por lo tanto, yo creo que era el camino, ¿no? Tener un objetivo nacional, un objetivo de desarrollo nacional y no supeditar la apertura a los objetivos que tenían las grandes corporaciones transnacionales, los objetivos que tienen las grandes corporaciones nacionales, por así decirlo, sus cadenas globales de valor. Esa quizás era la forma de hacerlo y seguramente eso hubiera implicado un mayor control y una menor apertura en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, sí, son hubieras y es difícil pues, saber cómo... ¿Qué tantas posibilidades también habría para hacerlo en un país como México, ¿verdad? Tan cerca de Estados Unidos, siempre es problemático, ¿no? El control que ha ejercido Estados Unidos sobre América Latina, pues, saben que siempre es mucho mayor que el que ha tenido capaz de ejercer sobre otros países de Asia, etcétera, ¿no? No deja de ser el país imperialista para la mayor parte del mundo, pero nos toca de una manera mucho peor nos toca de una manera mucho más fuerte para América Latina y en México quizás más por la cercanía, ¿no? Roberto, veo que ya está la pregunta. Sí. Camila Nicole Macías hacía la pregunta que si creías que en el caso de El Salvador, tomando en cuenta su ritmo económico, podría ser factible lo que mencionabas para México sobre la reducción de la dependencia a través de inversiones en sectores fundamentales. Bueno, ahí sí que es una pregunta bastante difícil para mí porque lamentablemente conozco poco la economía de El Salvador y creo que, México tiene una ventaja con relación a El Salvador que consiste en que es una economía muy grande, y tiene economías de escala que se pueden aprovechar mediante sectores públicos, etcétera, importantes. Y tiene un sector, por así decirlo, de investigación y desarrollo, un sector académico que pues, también muy importante, que puede acompañar procesos, etcétera. No estoy seguro que El Salvador lo tenga, tampoco descarto que pueda tenerlo en algunos aspectos, etcétera, pero lo veo más difícil. Y también, por ese lado, veo más difícil porque yo creo que, para que El Salvador pudiera desarrollar eso, se requeriría de una alta integración regional, ¿no? Con el resto de países de Centroamérica, incluso con el sureste de México. Y creo que no estamos en una situación actual, ¿no? Y hay dificultades ahí de todo tipo. Primero, dificultades orográficas, ¿verdad? No hay comunicaciones, por lo menos es la idea que yo tengo, que no hay comunicaciones buenas entre los diferentes países, etcétera. Y en segundo lugar, pues hay dificultades quizá también políticas, etcétera, ¿no? La verdad, de diversa índole. En todo caso, yo pienso que en general el camino puede ser muy similar, ¿no? ¿Qué se puede hacer dentro del capitalismo, dentro de la economía global? ¿Qué se puede hacer? Pues intentar acompañar por parte del Estado un poco mejor estos procesos con inversión pública y con un objetivo nacional de desarrollo nítido y claro que no sea simplemente supeditarse a los grandes intereses de las empresas transnacionales, ¿no? Lo que se pueda lograr con eso quizá no es mucho, pero al menos creo yo que puede incidir en tener en mejores condiciones de vida en general para la población, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Creo que ya no hay más preguntas. No me queda más que agradecerte por tu ponencia. Ha sido muy interesante. Me gustó porque aproveché para ver los resultados que habían tenido ustedes allí también. Y bueno, creo que para todos los estudiantes de Economía Internacional, creo que es una conferencia motivadora, pienso yo, ¿verdad? Para que vean la importancia de
del análisis, ¿verdad? De ver el marco teórico. Eso nos permite, es con lo que podemos ver la realidad y podemos buscarle cosas más o menos, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad?, de ellos como economistas, ¿verdad? De su aporte, del aporte que pueden hacer en el tema de la investigación, ¿verdad? Y bueno, entonces solo me queda agradecerte y bueno, gracias también a todos los estudiantes por la paciencia de estar llevando estas clases en línea. No sé si quieres decir algo más. No, muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Sí, les quiero añadir que por favor piensen con la mente abierta, de forma crítica. Qué bueno que seguramente que Roberto les platica de diferentes formas diferentes teorías y diferentes formas de aproximar lo económico que son muy necesarias para realmente entender a todos los países del mundo, pero especialmente a nuestros países. Entonces que tengan esa apertura crítica y que pues también sean muy serios, ¿no?, en sus estudios, en cuando trabajen, etcétera, a la hora de presentar sus resultados, etcétera. Ambas cosas son, creo que son compatibles, ¿no? Entonces, mucho éxito en su licenciatura y en la materia. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta aquí llegamos. Gracias.